Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a True Crime, la huella del crimen. En este episodio nos vamos a sumergir en los tenebrosos detalles de uno de los asesinos en serie más notorios de los Estados Unidos, el estrangulador de Hillside. A finales de los 70, los cuerpos de jóvenes mujeres comenzaron a aparecer en las colinas de Los Ángeles, víctimas de brutales asesinatos que dejaron a toda una ciudad aterrorizada. ¿Pero quién era el responsable detrás de estos crímenes atroces? Lo cierto es que el criminal en cuestión tuvo que mudarse y seguir asesinando para ser capturado años después. Llegó a sortear incluso al equipo de las fuerzas especiales dedicado a su captura y una vez detenido casi engañó a los expertos aludiendo a un posible trastorno de la personalidad múltiple. Un caso que, como veis, lo tiene absolutamente todo. Sin más, vamos a profundizar en esta historia. Nos situamos en Bellingham, Washington, una ciudad pequeña, tranquila y agradable en la que vivían en torno a unas 80.000 personas. La típica localidad estadounidense en la que nadie espera que se desate el terror. El 11 de enero de 1979, sin embargo, ocurrió algo que trastocó a la comunidad. Ese día se denunció la desaparición de dos chicas, Karen Mandic, de 22 años, y Diane Wilder, de 27. Robert Knudsen era el encargado de aquella investigación. Ambas chicas eran compañeras de piso. Karen era una joven independiente e inteligente, mientras que Diane era cariñosa, segura de sí misma y le encantaba escuchar. Karen trabajaba en Fred Meyer, una cadena de hipermercados estadounidense. Solía ir hasta allí caminando y, un día, un guardia de seguridad, Kenneth Bianchi, le preguntó si estaría interesada en acompañarle hasta una casa de Bayside para vigilar ciertas pertenencias que se encontraban allí. Mientras tanto, él instalaría un sistema de alarma. Ella se fió, pues el hombre, como la chica, trabajaba en Fred Meyer y todos le conocían. Pensó que no tenía nada que temer, aunque le pidió a su compañera de piso, Diane, que la acompañara por si acaso. Para poder ir a este lugar con Kenneth, Karen le pidió a su jefe ese día que le dejara ampliar su tiempo de descanso, prometiéndole volver a las 9. No le dijo a nadie a dónde iba y esa sería la última vez que se la vería con vida. El novio de una de las chicas desaparecidas fue el encargado de dar la voz de alarma. Le contó a unos agentes que no sabía nada de su pareja y tampoco de su amiga. Los policías inmediatamente dieron aviso a la comisaría de la historia que les estaba contando el joven porque temían que algo podía haberles pasado. Sabían que Karen y Diane habían cogido el coche de una de ellas, un Mercury Bobcat verde. Pidieron entonces que dieran aviso si alguien se enteraba de algo relativo a esta doble desaparición. Así pues, un día después, el 12 de enero, los investigadores acudieron al 334 de Bayside, el sitio al que Karen y Diane habían acudido supuestamente para ayudar a Kenneth Bianchi. Los agentes no encontraron allí absolutamente nada. De hecho, destacaron que todo estaba demasiado limpio. No había signos de violencia, era como si nadie hubiera estado en aquel lugar. Aquella zona era de cierto poder adquisitivo, así que todas las casas del lugar tenían sistema de seguridad. Y, casualmente, el día que desaparecieron Karen y Diane, la empresa Whatcom Security estaba haciendo una revisión en todas las casas. Ken tenía acceso a toda la información de todas las viviendas en las que operaba esta empresa. Pero Kenneth Bianchi, el hombre en cuestión, negó saber nada sobre la instalación en el 334 de Bayside. De hecho, aseguró que no conocía de nada a Karen ni a Diane. Por otro lado, una mujer aseguró haber visto el Mercury de las chicas en un callejón y hasta allí se desplazaron los agentes. El coche apareció en una zona rodeada de maleza y algunos árboles, aparcado junto a una curva. Estaba cerrado, pero los investigadores no tardaron demasiado en descubrir el horror que había dentro del vehículo. Y es que a través de las ventanillas podían verse los cuerpos de Karen y Diane. Ambas yacían ya sin vida. Tenían unas marcas en el cuello como de una ligadura, además de hemorragias en la piel y en los ojos, síntomas de que habían sido estranguladas. Ambos cadáveres aparecieron en el interior del coche y los investigadores tenían claro que alguien las había trasladado hasta aquella zona alejada. Desde el primer momento creyeron que los hechos debieron de producirse en otro lugar. Dicho de otro modo, aquella no era la escena del crimen. Consideraban que ambas chicas habían sido asesinadas y el asesino o asesinos dejaron el coche allí con los cuerpos por alguna razón.
Los agentes decidieron entonces investigar la casa que compartían ambas chicas. Allí encontrarían una nota manuscrita de Diane para Karen en la que ponía llamar a Ken B. También hallaron una tarjeta de Whatcom Security donde trabajaba Kenneth Bianchi. Cuando consiguieron conectar a Kenneth con Karen a través de esa nota, registraron la casa del hombre. Allí encontrarían un papel con el número de teléfono de esta chica. A su vez, examinaron el coche en busca de evidencias como pelos o fibras, aunque lamentablemente no encontraron nada. Se percataron, eso sí, de que alguien había puesto mucho interés en limpiar el vehículo por fuera. Había llovido, pero se notaba que habían pasado un trapo por la parte de delante y por la parte de atrás intentando borrar toda huella. El autor o autores de aquel doble asesinato tenía, por tanto, conciencia forense. En el vehículo no encontraron ninguna pertenencia de las chicas, pero sí localizaron una nota que decía 334 de Bayside escrita con tinta roja. Era la misma hoja adhesiva y se había escrito con el mismo rotulador que la policía había encontrado en el apartamento de Karen. Los investigadores tenían indicios suficientes como para creer que Ken había mentido en su declaración y que sí conocía a esta chica. Tratando de dar una coartada, Ken aseguró que había estado en una reunión de voluntarios para ayudante de sheriff, pero se comprobó y se determinó que nunca estuvo allí. También dijo posteriormente que había estado con otra mujer y que si no lo había dicho desde el principio era porque le daba vergüenza estar engañando a su esposa. Para entonces la policía ya no se creía nada de sus mentiras y terminó siendo arrestado. Los agentes empezaron a indagar y descubrieron el pasado de Ken de 27 años. Solo había sido imputado por posesión de bienes robados. Tenían 72 horas para encontrar algo que les sirviera y evitar así que la causa fuera sobreseída. En el sótano de su casa encontraron utensilios que había robado de Fred Meyer cuando ejercía de guardia de seguridad. Consiguieron con esto retenerle para hacer tiempo y así consiguieron que estuvieran listos los resultados del laboratorio, pudiéndolo así acusar de asesinato. La noticia sorprendió mucho a los que conocían a Ken, incluido el padre de Diane, una de las fallecidas. Conocía a este hombre de Fred Meyer, su lugar de trabajo, y afirmaba que le parecía una buena persona. De hecho, se había ganado la confianza de la gente, le veían como una persona trabajadora y agradable. Pero Kenneth arrastraba problemas desde la infancia. Era adoptado, su padre era un hombre muy tímido y su madre era muy dominante, incluso violenta con él. En el momento en el que fue detenido, Ken tenía pareja, Kelly Boyd, que hablaba maravillas de él. Afirmaba que era muy atento y que le ayudaba mucho con una hija que tenía, además de con las tareas del hogar. No conocía el monstruo que se escondía detrás de esa fachada de chico bueno. A los cuerpos de Diane y Karen se les hicieron las autopsias y hallaron un pelo púbico. Además, encontraron restos de alfombra en la ropa de Ken y se pudo determinar que coincidía con los encontrados en el 334 de Bayside. Las pruebas, por tanto, no dejaban lugar a dudas. Diane y Karen habían sido estranguladas, pero no había ningún indicio de violencia en aquella casa, donde creían que se habían producido los asesinatos, pese a que tuvo que producirse un forcejeo. Los agentes decidieron volver al 334 de Bayside y descubrieron que Ken debió asesinar a las chicas en el hueco de la escalera. Era el único sitio en el que, por mucho que patalearan, no iban a dejar ningún signo de violencia. Si lo hubiera hecho en cualquier otra habitación, podría haber roto algo o haber dejado marcas, pero no en ese lugar concreto de la vivienda. Pero faltaba lo más difícil, demostrarlo. Los agentes pasaron 4 horas buscando cualquier resto de las chicas o de Kenneth escalón a escalón. En el 6º peldaño finalmente hallaron un pelo púbico y en el 9º se encontraron también un pelo rubio y otro moreno. Se les hicieron las pruebas correspondientes y se determinó que el pelo púbico era del guardia de seguridad, mientras que los otros 2 cabellos pertenecían a Karen y Diane. En un primer momento, Kenneth dijo que no tenía nada que ver con los crímenes de estas chicas, que no le cabía en la cabeza hacer algo tan insensible y que antes acabaría con su vida que matar a alguien. Kenneth contrató a uno de los mejores abogados y le dijo que no recordaba haber asesinado a las chicas. Aseguró que tenía lagunas en la memoria que le impedían rememorar ciertas partes de su vida, pero la amnesia es muy difícil tanto de probar como de desmentir.
La defensa de Ken argumentó que esa amnesia que sufría este hombre venía a raíz de unos graves problemas psicológicos. Con ello pretendía que se considerara que no tenía capacidad para comparecer en un juicio. El abogado citó a 6 psiquiatras para que entrevistaran a Kenneth y así poder conseguir su incapacitación. Todas estas charlas fueron grabadas. El profesor John Watkins fue uno de los primeros en sentarse frente a frente con Kenneth en enero de 1979. Le propuso hacer una sesión de hipnosis y este aceptó. En aquella época estaba considerada una herramienta muy útil para las personas con amnesia y también para aquellas que sufrían trastorno de personalidad o personalidad múltiple. En la primera sesión, el profesor le preguntó si era Ken y este le respondió: ¿Te parezco a Ken? Se mostró altivo, irascible y le dijo al psiquiatra que no le caía bien. Aseguró que no era Ken, que era Steve, el alter ego del vigilante de seguridad. Steve, la otra personalidad supuestamente de Kenneth Bianchi, aseguró que quería deshacerse de él porque siempre iba de niño bueno y no le hacía ni caso. «Tú eres el desgraciado que intenta que me vaya», dijo, señalando a la cámara que lo grababa y dirigiéndose evidentemente a Kenneth. Esa personalidad oculta era mal hablada y odiaba a las mujeres. El profesor probó a pedirle a Steve que le dejara hablar con Ken y entonces, de nuevo, volvió a ser esa persona calmada, sosegada y educada del principio. Dijo que notaba que tenía algo dentro de él, pero que no podía especificar qué era. El desorden de personalidad múltiple es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de 2 o más identidades dentro de un individuo, cada una de ellas con sus propios recuerdos y experiencias. Este trastorno supone un vacío en la memoria para la personalidad presente al pasar a la otra. Es decir, que en este caso que nos trata, Ken no podría ser consciente de lo que estuviera haciendo Steve. Kenneth contó que la necesidad de control que le inculcó su madre le influyó mucho en su día a día. Necesitaba tenerlo todo medido porque, de lo contrario, perdía el control. Una de las teorías que explicaría la personalidad múltiple era la de que hubiera sufrido un trauma infantil. Cuando un niño sufre abusos o violencia puede tender a verlo desde fuera, como si le estuviera ocurriendo a otra persona, de ahí que en ciertos casos aparezca este trastorno de la personalidad. Tras charlar con Ken, el profesor Watkins tenía claro que padecía un trastorno de personalidad múltiple. Su alter ego, Steve, finalmente terminó confesando que él había sido el autor de las muertes de Diane y Karen. Declaró que Steve fue el único responsable de los asesinatos y que era quien conocía todos los detalles. Dejó claro, además, que Ken no tenía nada que ver y que no sabía nada de lo que había hecho. Contó que Karen y Diane eran muy amigas y que él quería jugar con ellas, asustarlas. Les dijo que nunca iban a poder escapar del lugar al que las había llevado. Con total desprecio relató cómo les había quitado la vida. «Yo maté a esas chicas, las estrangulé con una cuerda, así de sencillo. Estuvo chupado. Las cogí, las metí en el coche y lo llevé al callejón». Ken, por su parte, dijo que conocía a una de ellas y que le sorprendió al enterarse de la muerte de Diane y Karen. Aseguró que no sabía nada cuando fue arrestado, que estaba en shock y confuso porque no entendía lo que estaba sucediendo. Dijo que se sentía como si acabara de salir de una pelea. Estaba cansado y también confundido, asustado sin saber qué estaba haciendo ahí. Mientras tanto, la policía empezó a temer que quizá Kenneth estuviera también detrás de una serie de desapariciones al sur de California. Y es que entre el material que le incautaron se halló un permiso de conducir de ese estado. Los investigadores comenzaron a bucear en el pasado de Ken y descubrieron que se mudó a Los Ángeles en 1976. No tardaron en descubrir la horrible historia de terror que sembró allí apenas un año antes de que acabara con Diane y Karen. En 1978 coincidió que en Los Ángeles se vivió una auténtica oleada de asesinatos. Allí se encontraron 10 cuerpos desnudos y colocados de manera exhibicionista de chicas estranguladas. Todos ellos aparecieron en la misma zona, lo que llevó a apodar al killer detrás de estos horribles crímenes como el estrangulador de Hillside. El problema es que no había escena del crimen en ninguno de los casos, lo que dificultó aún más el trabajo de las autoridades. No tenían ninguna pista hasta que una mañana el detective Bob Grogan, encargado de la investigación, recibió una llamada de Bellingham,
Le contaron que tenían a un hombre detenido por haber estrangulado a 2 chicas y que entre sus pertenencias habían descubierto que tenía un carnet de conducir de California, de ahí que se hubieran puesto en contacto con la policía de ese estado. Los investigadores rápidamente pensaron en el estrangulador de Hillside, aún sin identificar. Los agentes de California introdujeron entonces en la base de datos el nombre que le habían dado los policías de Bellingham, Kenneth Bianchi. En su dirección descubrieron que ponía 809 de Garfield Avenue, justo al lado del apartamento de Christina Weckler y Cindy Haspeth, 2 de las víctimas del estrangulador de Hillside. Por tanto, ya tenían algo que situaba a este hombre, ahora mismo detenido en Bellingham, con al menos un par de las 10 chicas asesinadas en Los Ángeles. Mientras tanto, Kenneth siguió charlando con el profesor Watkins y en una de las sesiones de hipnosis empezó a hablar de los crímenes que había cometido en California. Dijo que tenía odio a las chicas y que por ese motivo las estranguló. Sorprendentemente, incluyó otro nombre en la ecuación, el de su primo Angelo Buono. Kenneth era natural de Rochester, Nueva York, y se mudó a Los Ángeles con su primo porque siempre había querido vivir en el estado del sol, porque creía que podía encontrar una vida mejor allí. Reveló que había compartido domicilio con él unos 3 o 4 meses y que salían mucho juntos. Angelo fue el encargado de enseñarle la ciudad. A medida que iba hablando con el psiquiatra, la otra personalidad de Ken, Steve, confesó que no había actuado solo en los 10 crímenes de Los Ángeles. Aseguró que Angelo había participado activamente en los mismos, que juntos habían asesinado a todas estas mujeres. Dijo que Angelo ya había matado antes y que él había avivado sus ansias de quitarle la vida a más personas. Contó que un día su primo invitó a una chica a su casa y que él entró justo en ese momento y que vio cómo Angelo la estaba asesinando. La policía puso entonces en el foco a Angelo Buono, un hombre de negocios en Glendale. Tenía un taller de tapizado y allí acudía mucha gente de renombre, incluidos políticos. Los agentes se desplazaron hasta allí y le enseñaron fotos de las chicas, pero él dijo que no las conocía y que no las había visto en su vida. Para entonces el detective Bob Grogan no pudo contenerse y empujó a Angelo, dejándole claro que volvería a por él para detenerlo cuando se confirmara que había participado en los asesinatos junto a su primo Kenneth. Los investigadores decidieron entonces vigilar la casa de Angelo porque la única información que tenían venía de Ken. Este siguió confesando y apuntó cómo había surgido la idea de convertirse en asesinos. Ken le preguntó a su primo si había matado antes y él se lo negó. Le preguntó qué se sentía y este le dijo que no tenía ni idea, así que le propuso experimentarlo juntos. Solo una semana o una semana y media después eligieron a la que sería su primera víctima. Steve, la segunda personalidad de Kenneth, reveló que fue él quien mató a la primera chica. Yo asesiné a la primera, era morena. ¿Qué importa su nombre? Angelo la recogió, confesó. El 18 de octubre de 1977, 15 meses antes de que Ken fuera arrestado en Bellingham, empezaron a aparecer cuerpos en una zona cercana al cementerio Forest Lawn. La primera de ellas era una chica de raza negra y estaba desnuda, solo se pudo determinar que la habían asesinado en otro sitio. La chica en cuestión no llevaba carné de identidad ni de conducir, por lo que fue costoso identificarla. Se llamaba Yolanda Washington, de 19 años, era prostituta y trabajaba en la zona de Hollywood. En aquella época había muchas chicas en la calle que trataban de subsistir así, por lo que eran un colectivo muy vulnerable. Yolanda vivía con su proxeneta que cuidaba de ella. Solía dejarla en Sunset Boulevard por la noche a eso de las 10. Allí trabajaba junto con otras tantas chicas. Yolanda era guapa, culta, educada, con modales, pero de pronto una noche desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo aparecería sin vida poco después. Cuando le preguntaron a Kenneth por el primero de los asesinatos, dijo que no quería hablar de ello porque los detalles eran muy escabrosos. Estábamos en un coche y Angelo había tenido relaciones con ella. Rebuscó en un asiento de atrás, sacó unas esposas y la ató. Ella no paraba de gritar y él le dijo que se callara. Luego yo abusé de ella. Angelo dijo que teníamos que deshacernos de ella. Aún creo oírlo gritar. ¡Mátala!, relató. Dijo que pensó que sería más fácil acabar con ella con una prenda de ropa asfixiándola, ya que con las manos le sería imposible. Así lo hicieron.
Contó que posteriormente se deshicieron del cuerpo, pero antes le quitaron las joyas y la ropa. Las alhajas acabaron esparcidas entre unos matorrales, mientras que las otras prendas terminaron en la basura de Angelo. En unas 2 horas y media o 3 horas hicieron desaparecer a Yolanda. Ese fue el primero de su larga lista de asesinatos. A Yolanda siguieron otros 9 cuerpos más en Los Ángeles. En aquella época, como os he dicho, había un sinfín de crímenes en la ciudad y el estrangulador de Hillside lo aprovechó para pasar desapercibido. De no haber sido por los errores que cometió posteriormente en Bellingham años después, podría haberse librado. El 1 de noviembre de 1977 apareció otro cuerpo de mujer desnudo en la zona de La Crescenta, en California, en un jardín. El mismo presentaba marcas de ataduras en el cuello, las muñecas y los tobillos. Apareció boca arriba, con las manos hacia abajo, a los lados, con las rodillas separadas, totalmente expuesta. No tenían pistas sobre quién era, pero sí encontraron algo que podría servirles, una serie de fibras blancas en el ojo de la víctima. Desde el primer momento, los investigadores pensaron que ese crimen debieron cometerlo por lo menos 2 personas. Si lo hubiera hecho una sola, tendría que haber arrastrado el cuerpo y por tanto, tendría signos de arrastre. Pero no era así, lo que les llevó a pensar que lo habían trasladado entre 2 individuos en brazos. Los agentes empezaron a preguntar por Hollywood, temiendo que podría tratarse de alguna chica que se hubiera escapado. Finalmente dieron con su nombre, Judith Ann Miller, de solo 15 años. Se había ido de casa, vivía en un motel junto a su familia, pero su vida no era fácil y decidió escaparse. Como Yolanda, en este caso también Judith Ann ejercía la prostitución. Ken explicó que aquella noche él y su primo decidieron salir de caza. Se situó en una esquina del Sunset Boulevard y eligieron a Judith. Juntos la invitaron a subir al coche e inmediatamente después le pusieron las esposas. Así fue como la trasladaron hasta la casa de Angelo. Ambos mantuvieron relaciones con la chica después de que ésta, siempre según Ken, se quitara la ropa por sí misma, sin forcejear. Luego la dejamos que se vistiera y la matamos allí mismo, igual que a las otras. La casa de Angelo es la leche, comentó. Para entonces empezó a correr la idea de que había un asesino en serie suelto, aunque de momento solo se había cobrado 2 vidas, la de Yolanda y Judith. Sin embargo, no se le dio demasiada importancia hasta que empezaron a aparecer sin vida otras chicas de clase media. El 6 de noviembre, en Glendale, California, solo 5 días después de que apareciera sin vida Judith, se halla otro cuerpo de chica, sin ropa, tirado en una cuneta cerca de un club de campo. Esta mujer resultó ser Lisa Teresa Castin, de 21 años. Sus padres estaban divorciados y vivían en el oeste de Los Ángeles. Esta chica volvía a casa después de trabajar en un restaurante, pero nunca llegó. Acababa de aparcar el coche cuando se acercó un asesino. Ken relató cómo acabaron con su vida de forma casi idéntica a las otras chicas. La llevaron a la casa de su primo Angelo y allí la desvistieron, tuvieron relaciones y finalmente acabaron con su vida. Explicó que algunas veces era él quien empezaba el acto y otras era su primo. Sabíamos que estaban muertas cuando no respiraban, no se les elevaba el pecho ni les latía el corazón. Detalló. Esta fue la primera víctima que no era prostituta ni se había escapado de casa, así que a partir de ahora comenzará a expandirse el terror a nivel nacional. Los forenses compararon las marcas que tenían Judith y Lisa y pudieron comprobar que eran prácticamente idénticas. Ambas tenían marcas del mismo tamaño en la garganta, en las muñecas y en los tobillos. La segunda personalidad de Kenneth no mostraba arrepentimiento alguno por sus víctimas. Decía que no podía estar mal deshacerse de unas cuantas chicas de la calle y que, de hecho, así el mundo era un lugar mejor. Mientras estuvo detenido, Ken siguió siendo sometido a nuevas sesiones de hipnosis. El 18 de abril de 1979, el profesor Watkins se centró en tratar de rescatar recuerdos de su infancia. Quería saber en qué momento pudo aparecer Steve, su alter ego. Kenneth Bianchi nació en 1951 en Rochester. Su madre biológica era una trabajadora sexual que decidió darlo en adopción. Fue adoptado entonces por Francis y Nicholas Bianchi, pero su vida no fue fácil. De niño fue a varios especialistas porque tuvo problemas de comportamiento psicológicos y también diversos problemas médicos. Los informes de la época hablaban de él como un mentiroso compulsivo que tenía rabietas y problemas para contener la orina.
Los expertos apuntaban a que su madre podría haber tenido mucho que ver en todas estas cuestiones relativas a la personalidad del niño. Durante la hipnosis, Ken contó que sus padres discutían mucho y que su madre le pegaba. Decía que lo hacía sin motivo y que él siempre huía de casa. Kenneth relató que le encantaba esconderse debajo de la cama. Explicó, de hecho, el momento exacto en el que conoció a su otra personalidad, su alter ego. Había una puerta al subir las escaleras. Cuando toqué el pomo, se abrió de repente. Ahí estaba mi gemelo. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que era Steve Walker, apuntó en una de esas sesiones de hipnosis. A los investigadores les preocupaba que la defensa pudiera usar esta supuesta doble personalidad de Kenneth para que se librara de condena en caso de que hubiera juicio, pero tenían claro que lo que debían hacer era centrarse en los asesinatos y extraer el mayor número de pruebas. Así siguieron analizando los crímenes de Los Ángeles. A los de Yolanda, Judith y Lisa se sumaron otros 2 el 13 de noviembre de 1977. Las víctimas eran Dolores Cepeda, de 12 años, y su amiga Sonia Johnson, de 14. Ambas fueron de compras al centro comercial Eagle Rock Plaza. Pasaban mucho tiempo juntas, pues eran compañeras de clase y les gustaba hacer planes fuera del colegio. Desde ese centro comercial se desplazaron hasta Colorado Boulevard para coger un autobús de vuelta a casa. Tenían que hacer transbordo, así que se apearon del mismo y bajaron la calle para tomar el siguiente que las llevara hasta casa. Allí se les perdería la pista. Ken contó que mataron a las 2 en el cuarto de invitados de la casa de Angelo tras mantener relaciones. Lo que recuerdo es que matamos a una y dejamos su cuerpo apartado. Metimos a la otra en la habitación con los ojos vendados. Nos preguntó por su amiga y le dijimos que la vería muy pronto. Contó con total frialdad. Hubo un cambio en el modus operandi, pero Ken se negaba a hablar de ello. Le perturbaba, llegó incluso a llorar delante del detective Bob Grogan cuando preguntaba por qué cada vez hacían sufrir más a sus víctimas. El 20 de noviembre de 1977, en Elysian Park descubrieron los cuerpos de Dolores y Sonia. Ambas fueron lanzadas desde lo alto de una colina. Fueron unos niños que iban en bicicleta los que hallaron la macabra escena. A estas alturas, la policía tuvo que reforzar la seguridad en las calles ante la alerta que no hacía más que crecer. Estaban siendo asesinadas multitud de niñas y jóvenes por el simple hecho de ser mujeres. Fue entonces cuando apareció otra víctima, la sexta del conocido estrangulador de Hillside. Su nombre era Christina Weckler, de 20 años. Estudiaba en el Instituto de Arte y Diseño y tenía mucho talento. Era una chica inteligente y los que la conocían decían que estaba llena de vida. Los agentes decidieron empezar buscando en casa de Christina alguna pista y allí descubrieron un diario que terminaría siendo crucial. Y es que resultó que esta víctima no fue elegida al azar. Christina se topó con Ken por el barrio. No sabía nada de este hombre, pero escribió sobre él en su diario. Dijo que le parecía un vendedor de coches de segunda mano. Ken, en sus confesiones, dijo que vivía en la misma urbanización que la chica, que era una niña cuando él vivía allí. No le encuentro ningún sentido, nunca había hablado con ella. Solo la conocía de haberle dicho hola de vez en cuando, explicó. El 20 de noviembre de 1977, en Rannon's Way fue hallado su cuerpo sin vida. Como las otras, tenía marcas de ligaduras en las muñecas y en los tobillos. En su caso, lanzaron el cuerpo en una zona visible para que todos lo vieran. El alter ego de Ken comentó en múltiples ocasiones que sentía una rabia y una ira desmedidas. Para los expertos, el odio que sentía hacia la figura de su madre lo proyectó en sus víctimas. Cada una de ellas representaba la figura de su progenitora. En cuanto a Christina, desveló que el cuerpo tenía marcas de agujas porque se les ocurrió matarla sin estrangularla, con la idea de probar nuevos métodos. Aseguró que fue Angelo quien llegó con una jeringuilla llena, pero dijo desconocer de qué se trataba. El líquido en cuestión resultó ser Windex, un limpiador de vidrio. La autopsia, sin embargo, determinó que esa no fue la causa de la muerte. Se trató de un experimento sin más para aumentar el sufrimiento de sus víctimas. La horrible muerte de Christina se produjo por asfixia con gas, así lo relató Ken. La llevamos a la cocina y la tumbamos en el suelo. Le cubrimos la cabeza con una bolsa. Sacamos el tubo del gas de la cocina que estaba recién instalada. Lo metimos en la bolsa y encendimos el gas. Tuvimos así una hora y media. 3 días después de que apareciera el cuerpo de Weckler, el 23 de noviembre de 1977, se halló otro, el de Jane Evelyn King, de 28 años.
El alter ego de Kenneth explicó también con todo lujo de detalles cómo se decidieron por ella y cómo le quitaron la vida. Contó que la joven estaba esperando el autobús y que él y su primo se ofrecieron a llevarla. Al principio dudó un poco, pero al final se subió al coche y terminaron yéndose. En el trayecto, Angelo dijo que se tenía que ir a casa y le preguntó a ella si no le importaba que pasaran antes por allí. Al llegar a la casa de Angelo, antes de bajar del vehículo, la esposaron y le dijeron que no abriera la boca. La hicieron entrar a la fuerza en la vivienda de los horrores donde acabarían con su vida, al igual que habían hecho con otras tantas chicas. La siguiente víctima será Lauren Wagner, de 18 años. Esta chica desapareció una noche después de haber pasado un buen día con su pareja. Fueron a cenar juntos, vieron una película y se fue a eso de las 10 de la noche en su Mustang rojo. Fue la última vez que su novio vería con vida a Lauren. Su cuerpo fue hallado el 29 de noviembre de 1977 en una cuneta. Parecía que la hubieran lanzado desde un vehículo en marcha. El cadáver yacía boca arriba con uno de los brazos extendidos. Tenía muchas similitudes con Christina Weckler. Como ella, también tenía marcas de ligaduras en los tobillos, las muñecas y el cuello, pero había una diferencia en este cadáver, algo que no habían encontrado en los demás. Lauren tenía quemaduras en las manos. Kenneth, o más bien su otra personalidad, explicó que en esta ocasión intentaron electrocutarla pegándole un cable a los dedos con cinta adhesiva y metiéndolo en un enchufe. Un vecino de Lauren declaró que esa noche había visto por la ventana a la chica llegar en coche. Observó lo que le pareció un vehículo de policía camuflado con 2 personas. Pararon a la chica, la montaron en su vehículo y se fueron. Los investigadores descubrieron así por qué las chicas no tenían señales de lucha y por qué acompañaban a estos 2 asesinos sin temor. Acataban las órdenes de unos agentes de policía que les enseñaban una placa. El temor para entonces se disparó. Las chicas tenían miedo y los investigadores tenían encima una gran presión. Necesitaban detener como fuera al autor de las horribles muertes. Para tratar de dar caza al monstruo se crearon las Fuerzas Especiales contra el Estrangulador de Hillside, un equipo formado por 32 hombres que investigaron 11.000 pruebas en apenas un par de semanas. Trabajaban 20 horas al día y recibieron un sinfín de llamadas con posibles pistas. Una de ellas dio el nombre de Kenneth Bianchi y los detectives decidieron centrarse en esa persona. Sin embargo, las muertes no cesaron y el 13 de diciembre fue asesinada Kimberly Martin, de 17 años. Su tía le había advertido de que el estrangulador de Hillside estaba suelto y ella le dijo que no se preocupara, que cerraría bien puertas y ventanas y que no le pasaría nada. Kimberly empezó a trabajar en un servicio de escorts porque le pareció más seguro que estar en la calle. Recibía las llamadas de los clientes a través de anuncios en la prensa. La agencia en cuestión se ponía en contacto con las chicas para proponerles clientes y ellas decidían si atendían la petición o no. Una vez llegaban al sitio, se lo comunicaban a la empresa para que supieran dónde estaban en cada momento y con quién. Esta agencia se puso en contacto con una amiga de Kimberly que trabajaba también como trabajadora sexual. Le dijeron que un cliente había llamado solicitando los servicios de una chica rubia, pero dijo que no podía acudir en ese momento y se lo comentó a Kimberly por si le interesaba, pues también ella era rubia. Finalmente fue Kimberly quien llamó al cliente y posteriormente acudió a la cita. Sin embargo, nunca se puso en contacto con la agencia para decir que había llegado bien, por lo que la empresa empezó a preocuparse y terminó llamando a la policía. Rápidamente los investigadores buscaron desde dónde había hecho la llamada al cliente en cuestión y se percataron que la había realizado desde un teléfono de una biblioteca pública. A la vez, una amiga de Kimberly fue a su casa para ver si hubiera notado la dirección a la que iba a dirigirse para quedar con el cliente y tuvo suerte. Acudió hasta una comisaría y dio la dirección a los policías, pero no quisieron mandar a una patrulla. El 14 de diciembre, 2 repartidores de periódicos descubrieron el cuerpo de Kimberly. Apareció en un terraplén en un barrio residencial. Estaba desnuda y expuesta. El asesino o asesinos se sentían totalmente impunes. Kimberly había acudido a Tamarind Avenue y muy pronto supo que le habían tendido una trampa. Los vecinos escucharon a la chica gritar y lo que les pareció una pelea, pero no llamaron a la policía, sino que se pusieron en contacto con el casero de aquella vivienda que nunca acudió.
Los agentes registraron la casa en la que el estrangulador de Hillside citó a Kimberly. Allí no hallaron ni una sola huella y a los investigadores no les sorprendió, ya habían borrado toda huella en anteriores ocasiones. Ken dijo que Kimberly supo rápidamente que no eran de fiar en cuanto entró en la casa. Luchó con uñas y dientes, intentó zafarse, pero Angelo la cogió y la lanzó al suelo. Cerró la puerta y la llevaron al garaje, amenazada. Le dijeron que si abría la boca la matarían. Así consiguieron que guardara silencio y la trasladaron a la Casa de los Horrores. La policía estuvo interrogando a los que vivían en aquella avenida. Curiosamente, Kenneth vivía junto a su esposa en uno de los bloques, en un tercer piso. Charló con los agentes, le pidieron el carnet de conducir y descubrieron que entre sus direcciones figuraba una en la que había desaparecido una de las chicas, Christina Weckler, un dato que conectaba a este hombre con al menos alguna de las víctimas. A la vez, los investigadores acudieron hasta la biblioteca pública desde la que el asesino había hecho la llamada a la agencia para contratar los servicios de Kimberly. Tuvieron suerte y encontraron una huella dactilar. ¿El problema? Para poder cotejarla, en las bases de datos solo figuran las personas que están fichadas. Kenneth por entonces no lo estaba, así que no hubo coincidencias. Unos meses después, el 17 de febrero de 1978, el estrangulador volvió a actuar. La víctima en esta ocasión fue Cindy Haspeth, de 20 años. Su cuerpo fue encontrado en el maletero de su coche. El vehículo apareció tirado en una colina y la chica, como en casos anteriores, presentaba marcas de ataduras. Resultó que Cindy, tiempo atrás, había llevado ese coche al taller de Angelo Buono para que se lo tapizara. Ken la vio y decidió que quería tener algo con ella. Bianchi relató que Cindy había estado un tiempo hablando con Angelo. Le comentó que estaba buscando trabajo y que después salieron del taller y entraron en casa del primo. Fue entonces cuando llegó él y la amordazaron, le vendaron los ojos y le dijeron que se quitara la ropa. Metieron sus pertenencias en una bolsa y la tiraron al contenedor. Me pregunto por qué no salió corriendo. Quizá porque, si cierras los ojos no sabes qué está pasando, apuntó Ken. A continuación abusaron de ella y terminaron estrangulándola. Bianchi explicó que decidió mudarse de la casa de su primo porque discutían mucho y la situación empezaba a sobrepasarle. Y de pronto los asesinatos cesaron. Un año entero sin muertes por el estrangulador de Hillside, lo cual despistó por completo a la policía, que no sabía qué ocurría. Normalmente cuando ocurre esto es porque bien el asesino en serie ha muerto o bien porque ha entrado en prisión por otro delito. Pero ninguna de estas opciones era la correcta. Lo que pasó es que Ken se mudó a Bellingham y empezó a actuar en solitario. Asesinó a 2 chicas, pero sin la ayuda de Angelo no tardó en ser detenido por las muertes de Karen y Diane. Para entonces, recordemos, Ken y Angelo han perdido la relación, así que este no dudó en desvelar que su primo había matado junto a él a las víctimas de Los Ángeles. Durante el tiempo que duraron las conversaciones de Kenneth con el profesor Watkins, dio varias versiones. En un primer momento negó haber acabado con la vida de tantas chicas. Luego dijo que sí, que lo había hecho, pero no confesó él, sino su alter ego, quien hacía llamarse Steve. Posteriormente volvió a negarlo todo y dijo que fue su primo Angelo Buono quien asesinó a estas mujeres. Los investigadores tenían que determinar entonces si Ken estaba diciendo la verdad y si efectivamente Angelo había asesinado junto a él a las chicas. Mientras tanto, la defensa se afanó en demostrar que tenía personalidad múltiple para tratar de demostrar una enajenación mental. El psiquiatra le preguntó a Ken, más allá de su palabra, qué pruebas podrían encontrar que imputaran a Angelo. Este dijo que debería haber huellas o algún rastro en la casa de su primo. El 20 de abril de 1979, los investigadores consiguieron una orden para registrar su vivienda en Glendale, pero no encontraron ni una sola huella, lo cual quería decir que la había limpiado a fondo. Se centraron entonces en las cuerdas y cables que tenía Angelo. Ken explicó también que habían usado un material del taller de su primo para vendarles los ojos a sus víctimas. Dijo que era una especie de espuma blanca que parecía algodón de azúcar y encontraron a lo que se refería.
Además, había un sillón de cuero en la casa, el cual Ken definió como el sillón de la muerte. Se incautó y resultó que tenía unas fibras acrílicas que también estaban en la alfombra de nylon. Sin embargo, ninguna de estas pruebas era concluyente. Angelo señaló en todo momento a Ken, dijo que él era el único asesino y que ya lo tenían entre rejas. Los vecinos de Angelo le apoyaban, confiaban en él y hablaban de una buena persona, un buen amigo que cuidaba de los suyos. En mayo, el profesor Watkins y el profesor Allison creían que Ken tenía un trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, la policía no se lo creía y trató de apretar para impedir que fuera absuelto por enajenación mental. Si esto ocurría, él podría reinsertarse en la sociedad y no solo él se beneficiaría, también saldría libre su primo al no poder probarse que había participado en los crímenes. El abogado de la defensa pidió que acudieran 6 expertos para determinar la salud mental de Kenneth Bianchi. El Dr. Orm, experto en hipnosis, tuvo la posibilidad de charlar con él y dijo que no creía que estuviera bajo los efectos de la hipnosis. No se lo creyó en ningún momento. En plena sesión le dijo que cuando abriera los ojos tendría delante a su abogado. Cuando Steve, el alter ego de Ken, despertó, le dio la mano y charló con él. Orm dijo que nunca en toda su trayectoria personal se había encontrado con algo así. Hizo entrar después a su abogado y le preguntó cuál entonces era el real. Ken se mostró desconcertado, no sabía qué responder. El experto defendía que cuando uno está hipnotizado acepta las incongruencias con total normalidad, algo que no ocurrió en este caso y que le llevó a pensar que estaba fingiendo. Orm tenía claro que era un sociópata y un psicópata. De hecho, le dijo a la policía que ya lo tenía donde quería, ahora le instaría a crearse más personalidades y caería en la trampa. Orm le dijo que era poco común que solo tuviera 2 personalidades. Le sugestionó para que pensara que, al tener un trastorno de personalidad múltiple, debía tener por lo menos 3. En la siguiente sesión, y por arte de magia, Ken presentó a otra identidad más, Billy. Orm para entonces ya no tenía ninguna duda y le confesó la verdad a Bianchi. «No te he hipnotizado en ningún momento», le dijo. Con esta información hizo un informe para el juez en el que dejó claro que durante las sesiones Ken había tratado de jugar con él y que no había estado bajo los efectos de la hipnosis nunca. Según su punto de vista, no padecía ningún trastorno de personalidad múltiple. Cuando Ken fue arrestado, llevaba un maletín con documentos que demostraban que había estudiado la carrera de psicología. La policía descubrió que había puesto un anuncio para contratar a un psicólogo. Cogió los documentos que le había pasado esta persona, que resultó llamarse Steven Walker, como su supuesta segunda personalidad, y los utilizó para hacerse pasar por psicólogo. Al fin, la policía pudo demostrar el engaño. No había ningún alter ego. Ken se había inventado toda esa historia y se le ocurrió llamar a su segunda personalidad Steve como el psicólogo al que había engañado para que le mandara su titulación. En el juicio, Ken se mostró triste, compungido, llegó a llorar incluso. Todos estuvieron de acuerdo en que estaba capacitado para declarar, incluido el juez. Finalmente se declaró culpable de todos los cargos. Fue el acuerdo al que llegó con la fiscalía para evitar así la pena de muerte. A su vez, testificó en contra de Angelo y dijo que su deber era que su primo cumpliera también la condena. Angelo fue detenido y el 16 de noviembre de 1981 empezó el juicio para él. En él declararon más de 400 testigos y había unas 1.800 pruebas en su contra. Bianchi dijo que la casa era el lugar en el que se habían cometido los crímenes y fue, por tanto, el epicentro de las sesiones. El jurado llegó incluso a ir allí en varias ocasiones. Los expertos confirmaron que la hebra que se encontró en el ojo de Judith Millen coincidía con el material que tenía Angelo en su taller, lo cual corroboraba las declaraciones de Ken. La cinta adhesiva que usaron para pegar el cable a los dedos de Lauren, a la que intentaron electrocutar, fue clave. Se encontraron trozos de fibra en su mano que coincidían con las de la alfombra y el sofá de la casa de Buono. Angelo se mostró inexpresivo, frío, hablando de vez en cuando con su abogado. El proceso judicial en su caso tardó 1 año, fue uno de los más largos de Estados Unidos. En noviembre de 1983 se conoció al fin la sentencia contra Angelo, que fue declarado culpable de 9 cargos por asesinato e inocente por la muerte de Yolanda Washington, ya que a ella no la llevaron a su casa. No pudieron situarla allí como al resto de víctimas.
Tanto Kenneth Bianchi como Angelo Buono fueron sentenciados a cadena perpetua. Si no fueron sentenciados a pena de muerte fue porque el jurado no pudo determinar quién había dado muerte a las chicas. Solo tenían la palabra de Ken, de ahí que dejaran la pena en cadena perpetua. Angelo Buono fue enviado a la prisión y nunca mostró remordimientos por lo que había hecho, solo decía que tenía que mantenerse firme. Murió finalmente entre rejas en la cárcel de Calipatria el 21 de septiembre de 2002 a causa de un ataque al corazón. Ken Bianchi, por su parte, sigue cumpliendo cadena perpetua en la penitenciaría de Walla Walla. 12 muertes y 2 asesinos que, de la mano, acabaron con la vida de chicas indefensas. Gracias al increíble trabajo policial, Bianchi y Buono fueron encarcelados. Para muchos, este caso fue merecedor de la pena de muerte por la brutalidad con la que torturaban a sus víctimas. Todo un recordatorio, sin duda, de que el mal está ahí fuera y puede tener múltiples caras.